Buenos días, jóvenes, nuevamente con ustedes, agradeciendo el hecho de estar pendiente de esta clase. Bien, vamos ahora a hablar, ya hemos hablado sobre varias corrientes del pensamiento, en una forma breve, debo de aclarar, pero también les da indicios para la hora de la lectura. Bien, ahora vamos a hablar sobre la escuela del pensamiento socialista. Y como yo le dije en alguna de las clases pasadas, si uno no conoce, es mejor quedarse calladito. Primero averiguamos y después hablamos, y no al revés. Muchas veces hacemos eso, hablamos primero y después averiguamos. Y no, ¿verdad? Primero averiguamos de qué se trata y después hablamos con toda libertad. Bien, un poco sobre lo que ustedes van a tener por ahí. Dice, todas las tendencias socialistas entrañan una limitación al derecho de propiedad privada. O sea que no hay nada sobre la propiedad privada de los medios de producción. O sea, ya es de todos, o se supone que es de todos. Voy a partir de eso. Escuela que nace como reacción a los clásicos. Si ustedes se acuerdan, la anterior fue sobre los clásicos. Desde el punto de vista político e ideológico. Pues la propiedad privada de los medios de producción pueden dar paso a la explotación del hombre por el hombre. Eso es una cuestión que hablaba Carlos Marx, la explotación de un hombre por otro hombre. ¿Verdad? Eso uno dice, ¿cómo está esto? Eso es bien fácil de notar en el caso, y yo dije siempre, insisto, al cansancio, me gusta mi país y los ejemplos de mi país. Por ejemplo, la explotación del hombre por el hombre se da mucho en la maquila. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay un gerente, un supervisor de producción que inmediatamente lo que le dice, ojo, tenés que tener tantos cuellos pegados, tantas mangas pegadas, tantos resortes. Entonces es una explotación de un hombre por otro hombre, ¿sí? Entonces esa es la explotación del hombre por el hombre que se hablaba ya con Carlos Marx en 1600 y algo, ¿sí? Siglo XVIII o XIX. Escuela que nace como reacción al clasicismo, decimos desde el punto de vista político. O sea, estamos hablando de la explotación del hombre por el hombre. Fue desarrollado por los socialistas Carlos Marx y Friedrich Engels. Ustedes los tienen ahí, ponemos en el documento. Surge en el siglo XIX. Desde entonces el concepto clásico de la economía se le sumó el acceso socialista de inspiración marxista. La obra de Carlos Marx, a ver, esto es algo. No es que la universidad sea marxista en ningún momento, sino que hay obras que tenemos que leer. Esta, desde luego, yo no la voy a dejar porque es una obra bastante grande, son alrededor de 2-3 tomos de una magnitud bastante grande, y difícilmente usted, no digo que no la pueda leer, la puede leer. Lo que pasa es que el entender le cuesta un poquito más, pero ya me voy a referir porque es difícil de entender el Capital. Dice, la obra de Carlos Marx, El Capital, publicada en el año de 1867, generó un impacto tan grande que provocó modificaciones importantes en el orden económico de varias naciones. Una verdadera radiografía del sistema capitalista. Bien, aquí se habla un poco de la explotación del hombre por el hombre, y debo de hacer hincapié en que en la lectura del Capital, fíjense bien, usted dice, es que el Capital no lo puedo leer porque es socialista. No, es más, los capitalistas son los primeros en leer el Capital. ¿Por qué? Porque ahí está la forma de hacer dinero, ahí está la forma como se explota un hombre por otro hombre, ¿verdad? Entonces ahí se habla, por ejemplo, hace ejemplos Carlos Marx, por ejemplo, creo que hay uno que habla sobre, por ejemplo, un albañil y un capitalista. Entonces de repente el albañil está pegando ladrillo. Entonces dice que la explotación del hombre por el hombre es cuando, por ejemplo, no está el capitalista en la parte que está pegando el ladrillo, sino que dice, no va a decir, pegaste el ladrillo, entonces son 3 centavos, aquí está. Pegaste otro ladrillo, aquí van otros 3 centavos. No, que dice que se espera a producir todo o a configurar toda una pared para pagarle. Entonces dice que en ese tiempo el capitalista tiene tiempo para generar mayor ganancia, ¿verdad? Entonces él trata un poco, los ejemplos son así. Y debo de aclarar por qué es difícil leer a Marx, ¿verdad? Porque el caso es de que Marx escribe el libro El Capital estando en la cárcel. Entonces, en aquella época, cuando él escribe esto, tenía que salir de la cárcel el documento, y era revisado por los que en esa época lo tenían en la cárcel. Entonces, la idea era que no fuera un escrito que levantara a las masas, entonces, o a los trabajadores. Entonces, el Capital, el libro El Capital o la obra El Capital, está escrito de una manera que tiene que centrarse bien y tomar un poco la idea de lo que está hablando Carlos Marx. O sea, no es solamente leerlo y paso, porque yo le aseguro que se lo puede leer 5 o 10 páginas en un minuto
y usted le pregunto, ¿y qué decía? Entonces no me va a poder resumir nada porque no va a entender. O sea, es la forma en la que está escrita, ¿verdad? Y eso es de admirar el hecho de que logra salir una obra desde que él estaba en la cárcel. Bien. Su éxito radicó en que con desarrollos teóricos, estamos hablando de Carlos Marx, llegó a definir que la parte del Producto Nacional resultante de este trabajo es indebidamente apropiado por el empresario capitalista. ¿Por qué es indebidamente apropiado? Porque acuérdense que nosotros, él incluso habla, Carlos Marx habla en su libro, de una plusvalía. Plus es más, valía, valor. Entonces dice que, por ejemplo, aquí está la forma peculiar de los capitalistas que dicen, esto cuesta $10, ajá, pero no lo va a dar en $10, ¿verdad? Entonces, ¿qué se le pone más valor? Pues plus valía, más valor. Entonces, ¿qué sucede? Entonces ya no lo va a vender por 10, lo va a vender por 20. O probablemente si no quiere mucho y quiere un 50% de ganancia, lo va a vender en 15, ¿verdad? O sea, eso es agregarle valor a algo que le genera más valor. Bien. Manifestó también que los clásicos erraron, está haciendo, contraponiéndose también a los clásicos, al admitir que el orden natural del sistema capitalista, una vez establecido, conduciría a la estabilización y el crecimiento económico. Si ustedes se acuerdan, los otros decían que los industriales y capitalistas generaban riquezas, entonces él dice, se apropia de la riqueza, ¿verdad? Entonces lo que es la contraposición de una corriente de pensamiento versus la otra. Entonces, en pocas palabras, yo sé que ustedes van a leer más ahí sobre Carlos Marx y todo lo que él define, ¿verdad? Pero él habla y se centra en cómo el capitalista se apropia de la mano de obra del trabajador. Eso es innegable. Bien, eso es para que ustedes ahonden un poco más en la lectura. Bueno, así brevemente es la escuela socialista. Ahora voy a entrar un poco a la escuela del pensamiento económico liberalismo. Vamos a ver de qué trata esto. Ustedes lo van a leer con mayor profundidad. Voy a leer brevemente aquí. El movimiento liberal o liberalismo o liberal tiene sus antecedentes en la idea fisiocrática. Fíjense, va y toma ideas de allá de la fisiocracia que ya hablamos, es decir, del orden natural y del respeto por la libertad en materia económica, que convergerá con las posturas individuales, ahí los tienen ustedes, de Home, Gluck y Hemmings, para ser desarrolladas con posterioridad por la escuela clásica de fines del siglo XVIII y XIX. Los postulados liberales fueron desarrollados por John Stuart Mill, creo que lo colocamos en el listado de pensadores económicos. El enfoque individualista del liberalismo es una respuesta al excesivo intervencionismo del Estado. Ojo aquí, porque acuérdense que allá hablaban los mercantilistas incluso de que el Estado era prácticamente quien debía de acumular metales preciosos. Que recomendaron los mercantilistas, dice aquí, el intervencionismo excesivo del Estado, que los mercantilistas dijeron, es la contrapartida de las tendencias del mercantilismo. Si antes se afirmaba, dicen, la necesidad de intervención del Estado, con la corriente liberal se tiene que indispensable su abstención. En pocas palabras, el liberalismo dice, ojo, allá los mercantilistas decían, el Estado agarre, coja. ¿Qué sucede con los liberales? No, el Estado no intervenga en la cuestión económica y nosotros, los capitalistas, decidimos qué vamos a producir. Señor Estado, quédese quieto allá usted y yo voy a ver qué le puedo dar o qué si le pago impuestos. Eso decían los liberales. Bien, con su nombre lo explica, el liberalismo se sustenta sobre el principio básico de la libertad política y económica. O sea que aquí hay libertad de decidir qué hacer, cómo lo voy a hacer y para quién lo voy a hacer. Según los liberales, si los pueblos gozan de mayor libertad política, también gozarán de libertades económicas. Dice que usted tiene la posición, según los liberales, de poder decidir políticamente, ¿verdad? Entonces usted tiene libertad económica. Porque al decidir, y ese es el proceso en el que vamos a entrar, o ya hemos entrado, y dice, cuando usted le da el voto a un partido, inmediatamente usted le da la decisión o decidir por usted. Porque cuando los partidos o los gobiernos llegan al poder, dice, el pueblo salvadoreño decidió tal cosa. Mentira, si no nos han preguntado. Pero ellos automáticamente asumen esto cuando usted automáticamente le da el voto. Entonces, en ese momento usted le dice, tome decisiones por mí. Por eso es que en la actualidad, nosotros, los que ya somos estudiantes, no nos dejamos ir, ni tomar decisiones
por una cachucha, por un delantal, por un twist, ¿cómo se llama esa cosita donde le ponen el agua? Entonces, ya no tomamos decisiones. Ahora nosotros tomamos decisiones viendo la realidad, algunos, viendo qué está pasando. O sea, tomamos decisiones conforme a lo que vemos, las reacciones que hay. Y probablemente algunos otros dirán, yo necesito ver el plan de trabajo que va a desarrollar usted, gobierno, o ustedes. Y sería lo ideal en cada contienda política decirle, señor, ¿cuál es su plan de trabajo? ¿Cómo lo lleva? Entonces, ahí uno ve para dónde, este no quiere esto, este quiere el otro. Entonces ahí tomamos decisiones. Pero ya somos votantes con conocimiento y no votantes sin conocimiento. Basado en esto que dice, no es que me esté metiendo a favor de algo, lo que estoy diciendo es lo que planteaban los liberales. Bien, porque dice que gozarán de libertad económica. La libertad que recomiendan estos pensadores dio lugar al postulado de la libre competencia. Fíjense desde dónde viene. La libre competencia, según la cual en el mercado deben concurrir multitud de oferentes y demandantes, lo que ocasionaría que el precio se fijara tomando en cuenta la ley de la oferta y la demanda. Bien, ¿por qué hablan ellos de la libre competencia? Porque hay libertad a la hora de una empresa contra otra, pero legalmente, no con cuestiones oscuras. Por ejemplo, yo siempre saco este ejemplo que hace que, porque está hablando de oferta y demanda. Oferta, empresa, demanda, yo, individuo, cliente. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay cosas pequeñas que se pueden mover y que hace que el mercado se desplace. Por ejemplo, yo siempre les pongo un ejemplo típico y es los pañales. Pañales son de Kimberly Clark y Johnson & Johnson. Entonces, ¿qué sucede en aquella época? Tal vez usted ya no lo vio, pero su papá sí. Los primeros pañales desechables para niños se formaron o los hicieron que se amarraban al niño a los dos lados. Tenían una gran espita, muy grande color y amarraban al niño. Entonces, ¿qué sucedía a la hora de verificar si el niño no había hecho pipí? Entonces, tenían que desamarrar bien el nudo que habían hecho, porque si lo dejaban flojo se le caía el bebé. Entonces, tenían que desamarrar bien el nudo que habían hecho para poder revisar. Entonces, eso fue Kimberly Clark, dice Johnson & Johnson, hagamos algo mejor. Hagamos algo mejor. Entonces, hagamos algo que les facilite a los papás poder revisar al bebé. Entonces, ¿qué creen que agregaron? Agregaron el famoso velcro, que nosotros mal llamamos mozote, porque mozote es una planta, ¿verdad? Que es un monte que tiene boletitos que se ven. No sé si ustedes lo conocen, pero nosotros le llamamos mozote a eso, no es así. Se llama velcro. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que hace en el pañal, es que pega, revisa, despega y luego vuelven a pegar. ¿Qué creo? Esa modalidad tan pequeña hizo que se desplazara el mercado o la demanda del mercado de Kimberly Clark a Johnson & Johnson. Entonces, por eso se habla de la libre competencia en un juego, pero con reglas limpias, no votando al otro por debajo, sino con reglas limpias. Eso hablaba de la libre competencia. ¿Puedo competir con alguien? Sí, pero bien, franco, o valga la redundancia, de frente, ¿sí? Con reglas limpias. Bien, entonces, volviendo a los liberales, acuérdense que ellos hablan de la libre competencia, son los creadores de eso. Los liberales sostenían que la vida económica estaba regimentada por leyes naturales y espontáneas, cuyo cumplimiento no debería ser obstaculizado por el hombre. Todas aquellas leyes. Bien, esos son liberales, libre competencia, y bueno, se contraponen a algunas ideas de los demás. Donde dicen no el Estado, que era lo que decían los mercantilistas. Bien, ahora pasemos a otra, porque aparecen los nuevos, los famosos neoliberales. Dijimos que la palabra neo son nuevos liberales. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los nuevos liberales? Es una otra corriente que dice, no, los liberales así como los viejitos ortodoxos no los quieren, que yo soy los nuevos. Veamos qué dicen los neoliberales, es otra corriente de pensamiento. En los años 70 se desata una nueva crisis del capitalismo mundial. En estos años se pone fin a la etapa de crecimiento económico, se detuvo, que se había registrado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es generada sobre todo por la caída de la productividad, se vino abajo toda la productividad de los 70 y agravada por la subida de los precios del petróleo. Junto con esta crisis también entra en crisis la teoría que había guiado la política económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, entra en crisis el keynesianismo. ¿Quién era Keynes?
yo creo que no lo agregamos por ahí, pero John Maynard Keynes, inglés, que prácticamente fue quien hizo una teoría para hablar un poco de Keynes, ya que no les aparece. Keynes decía, él habló de una política donde había que poner a trabajar a la gente, pero decía, es fácil ponerlos a trabajar, miren, hagan fácil, uno que abra un hoyo, que otro venga y lo cierre. Entonces tengo trabajando a la gente. Sí, pero ¿y esto? ¿Y el dinero? ¿De dónde salía? Entonces, Keynes incluso después hace una propuesta y dice que el gobierno o el Estado debe de intervenir en la economía solo cuando haya crisis. Eso dice Keynes. Entonces, ¿pero qué sucede con Keynes? Es más, se le denominó el economista bombero, porque decía que debería entrar el Estado a la economía cuando había fuego, o sea, cuando hubiese crisis, y después salirse. Entonces, por eso se le llamó el economista bombero, y ellos hacen referencia a Keynes. Bien. Debido a que la intervención del Estado en la economía no pudo evitar las nuevas crisis. O sea que cuando el Estado entraba y había crisis, no pudo hacer nada. Eso es lo que pasó. Los neoliberales planteaban, oigan bien lo que dicen los neoliberales, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Así decían los neoliberales. Sí siguen manteniendo la idea de que usted Estado mejor ni se meta, ni oriente, ni diga, usted es el problema. En pocas palabras, algo así como, hagámoslo un lado. Eso es lo que planteaban los neoliberales. Cuando surge esta corriente, dijimos en la crisis de los 70, de aquí parten los neoliberales para difundir sus ideas económicas que se habían venido elaborando con anticipación en la Segunda Guerra Mundial. Frente al avance del socialismo, también dijimos que el socialismo va avanzando en esa época, que fundamentaba en la planificación económica. Los socialistas plantean la planificación económica, y esta es una cuestión que se debe dialogar, yo pienso. Porque muchas veces hablamos de los socialistas, y no es que la Alianza Afro sea socialista, no. Estoy hablando de un aspecto importante de la economía socialista, y es que ellos planifican. Por ejemplo, veamos un ejemplo sencillo. Si yo planifico una fiesta, y va a ser de traje, ¿verdad? Como dicen aquí en El Salvador, si yo planifico, o ustedes elaboran una fiesta, entonces dicen ustedes, ay, traigan lo que quieran. Nah, ya hubo un problema. Porque probablemente todos van a llegar lo más barato, ¿verdad? Alguien va a decir, ay, traigan gaseosa, traigan carne, traigan... No, pero ojo, si usted hace esto y dice, ay, traigan lo que puedan, le van a llegar solo vasos y vasos desechables. Ojo, pero la planificación consiste en ordenar, decir, este grupo va a traer las horas, este va a traer la carne, este va a traer el chimol, no, todo, pero eso es planificar y ordenar. ¿Cómo voy a hacer? Entonces, eso es lo mismo en la economía. En los países socialistas ordenan qué se va a hacer, qué voy a producir, cómo lo voy a producir, ¿sí? Y voy a ver quiénes lo van a hacer. Entonces, esa es la planificación que se debe de alabar que existe en los países socialistas. Caso contrario en los países capitalistas. En los países capitalistas casi se llega así como que, no sé, qué es lo que están produciendo. No sé, no me interesa qué están produciendo. Solo quiero que la economía destape. Pero ellos vienen y hacen eso. Bien. Los principales representantes de esta corriente son Milton Friedman y von Hayek. Ustedes los tienen por ahí en su documento, así que no se preocupen. ¿Por qué se le llama neoliberalismo? En la Escuela de Chicago se requiere utilizar de nuevo el pensamiento que sirvió de base al capitalismo, ¿verdad? Desde sus inicios, basada en el individualismo y la libertad de empresa, que eso ya lo vimos allá en los liberales. Se le denomina nuevo porque surge de aproximadamente hace 40 años, en lo que se practicó otro tipo de política económica, donde el Estado intervenía de manera considerable en todos los ámbitos de la economía, inspirados en la teoría keynesiana. Que Keynes, recuerdan, decía que el Estado debía entrar en la economía en los momentos de crisis, pero los neoliberales dicen, fíjate que entraste y no pudiste hacer nada, porque no solventaste la crisis. Entonces, ahí hubo un poco de contrariedad entre uno y otro. Bien, hasta aquí es un poco lo que son las corrientes de pensamiento, sé que tienen un poco más, pero he tratado de sintetizar cada una de las corrientes, para que a usted a la hora de leerla no le cueste un poquito, ¿verdad? Sino hay que irla leyendo y sacando lo esencial para que usted tenga el conocimiento sobre este documento. Bien, ahora entonces voy a pasar a ver, dejando un poco de lado las corrientes de pensamiento, y
vamos a empezar a ver un poco acerca del sistema económico en El Salvador o en forma bibliográfica, ¿verdad? Vamos a ver. Dice acá, el sistema, las sociedades evolucionadas o desarrolladas descansan sobre una diversificada base económica que, accionada por el trabajo humano, engendra una serie de bienes cuyo destino último es el consumo por sus miembros. Los variados elementos que participan en la vida económica de una nación, así como sus conexiones y dependencias, se suman en un todo denominado sistema económico. Bien, aquí lo que está diciendo en pocas palabras es que nosotros somos la base de un sistema económico. ¿Por qué? Porque puede haber la materia prima, puede haber el equipo, puede estar la nave industrial, puede ser usted lo que quiera. Pero ¿quién es el centro de esto? Es el ser humano, porque es el que acciona toda el motor, llamémoslo, de la economía. Sin nosotros, difícilmente, ¿verdad, señores? Que no nos van a mandar a robots, porque los robots no piensan. En cambio, los seres humanos pensamos y decidimos. Y muchas veces también nos equivocamos, ¿sí? Entonces, pero tratamos de solucionar los problemas que se presentan. Bien, veamos entonces los elementos fundamentales del sistema económico. Veamos quién es. El primero, los hombres. Fíjense bien lo que acabo de decir. Que explican la existencia, animan y conducen el sistema. Y con ello son los organizadores y ejecutores de la producción. O sea que nos debemos de sentir alabados porque somos el único que puede hacer que se mueva la economía. Dice que somos el ejecutor y organizador de la producción. Bien, dice acá, en un enfoque estrictamente cuantitativo pueden destacarse del seno de la población y los sectores productivos y dependientes. Con esta sumaria clasificación quedan caracterizadas respectivamente el contingente de población en edad de trabajar, por regla general, dice, delimitada entre las edades de 14 a 60 años. Fíjense bien, dice que está limitada entre los 14 y los 60 años de edad, los que trabajan. Ahora bien, como siempre lo he dicho, me gusta El Salvador y son mis ejemplos de ello. Entonces, en el caso de El Salvador, nosotros siempre estamos de rebeldes. Fíjense bien, dígame usted. Nosotros a los 14 años empiezan a trabajar los niños. No es cierto. Los niños empiezan antes de los 14. Si no vea usted los niños trabajando en los buses, vendiendo golosinas, o en los mercados. Vaya ahí nomás al mercado Colón. Ahí hay niños que andan vendiendo verduras y frutas. Entonces, nosotros por regla, fíjense bien, empezamos antes de los 14. Todavía el niño puede sumar y restar, ¿sabe cuál es el dinero? Y ya estuvo, ya la mandó la mamá. ¿Sí? Entonces significa, pero dice que la regla es entre los 14 y los 60. Pero tristeza, ¿verdad? Usted está en los 20, menos de 20, está en los 18, 19, usted está aquí menos. ¿Trabaja? No, no trabaja. Algunos trabajan. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense bien, trabajan los menos de 14. Los que están entre 14 y 60 no trabajan. Algunos. Y los mayores de 60 siguen trabajando. En el caso de la agricultura, vaya usted a la agricultura y diga, no, fíjate, el agricultor dice, ya tengo 60, ya no trabajo. Mentiras. A nosotros sigue trabajando después de los 60. Hay mucha gente que llega a los 80, todavía trabaja en el campo. Entonces, si se da cuenta, entonces en el caso de los salvadoreños somos siempre atípicos a todo. Antes de los 14, trabajan los niños. Entre 14 y 60, que son ustedes, no trabajan. Y los mayores de 60 siguen trabajando. Somos los salvadoreños, siempre nos comportamos de manera bien rara, ¿verdad? Pero por eso les dije, me gusta mi país, ¿verdad? Bien, eso es por regla general, ¿verdad? Y dice que la población que todavía no participa, ojo, eso no lo digo yo, o sea, ahí está escrito, ya lo vamos a ver sobre la población, y ya se retirará de las funciones productivas a partir de la población en edad de trabajar, se llega a los conceptos de población económicamente activa y población ocupada. ¿Sí? Ya vamos a ver a dónde están ustedes, si la población económicamente activa o la población ocupada. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos sobre la población, cómo se divide la población en El Salvador. Bien, ese es el primero. Vamos al segundo. Los recursos naturales. Acuérdense que estoy hablando de los elementos fundamentales del sistema. El
Primero el hombre y cómo actúa y cómo trabaja. Segundo, los recursos naturales, que son todos aquellos muchos y muy variados medios de subsistencia que son obtenidos de la naturaleza y utilizados directamente por la sociedad, donde el hombre entra en contacto directo con las riquezas naturales sin recurrir al empleo de ningún instrumento de producción. Esta, sin embargo, es una forma poco eficiente de trabajo. ¿Por qué dice esto? Porque cuando usted entra en contacto con la naturaleza quiere decir, a ver, voy a poner un ejemplo sencillo. Dice usted, quiero jugo de naranja. Y usted va a entrar en contacto, mira hijo, allá está el palo de naranjas. Cortarlas, pelarlas y sacar el jugo. No, ¿verdad? ¿Cómo lo queremos los seres humanos? En botella. Por eso es que está la producción de jugos en botella. Y no son jugos, no que son refrescos, porque ya se llevan azúcar, llevan otro componente. Pero bien, no voy a entrar en eso. Entonces, usted lo quiere en botella, helado y colocarlo en la refri, para que usted bien la agarra y lo hace. Entonces, por eso sí que es un poco, es una, a ver si dice, repito, es una forma poco eficiente de trabajo. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted vaya, la corte, los exprima y la saque, se me acabaron las ganas de tomar el jugo. ¿Se da cuenta? Entonces dice que los recursos naturales son elementales, en este caso, es un elemento fundamental, pero que nosotros los seres humanos ya lo queremos hecho jugo, helado y colocado si es posible en un vaso. Así somos los seres humanos. Bien, y el último elemento fundamental del sistema económico es la reserva del capital. ¿Qué es eso? De donde el hombre, dotado de su capacidad de inventiva, esa es la que tenemos todos los seres humanos, e incitado por sus necesidades físicas, empieza a crear un conjunto de bienes cuyo empleo le permitirá obtener mayor cantidad de producción por trabajo realizado. Los instrumentos así desarrollados, ¿se acuerdan? En la época primitiva, el arco, la flecha, la piedra, lo que usted quiera, eso ocupaban anteriormente, son los primeros elementos de esta reserva, los factores de capital. ¿Sí? Eso es lo que se considera como reserva de capital. Proyectando este concepto en el tiempo, se ve que el nuevo acervo de capital de una nación moderna está constituida por sus instalaciones ahora, ¿sí? Todo el equipo, medios de transporte, escuelas, hospitales, equipos, todo eso se convierte ahora en día en la reserva de capital. Lo que antes era el arco, la flecha, la piedra, el hacha, lo que usted quiera, ahora nosotros ya son los medios que utilizamos para incrementar la producción. Bien, esto es un poco acerca del sistema económico. En la siguiente clase vamos a ver los factores de producción.